El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. La pronunciación, usar una terminología adecuada y que su significado sea conocido para el televidente son facetas del lenguaje en televisión que tienen como objetivo hacer llegar mensajes claros. En televisión, la efectividad se ve determinada por la brevedad, la claridad y la concisión en las palabras, y son múltiples las dinámicas que los periodistas utilizan para construir el lenguaje televisivo. Este será nuestro tema de hoy en Saberte Ver. Hoy en el Comité Defensor del Televidente vamos a estar hablando sobre un tema de muchísima importancia que tiene que ver para cualquier medio de comunicación, que tiene que ver con el tema del lenguaje. Específicamente porque vamos a centrarnos en el tema de los televidentes críticos que están pendientes justamente de que este tema se dé adecuadamente. Vamos a mirar un poco este concepto que se llama cazagazapos, que es el tipo de televidente que está pendiente siempre de cómo están usando los medios de comunicación las palabras, de por qué están pendientes, de por qué les interesa tocar y centrarse si los medios de comunicación y los periodistas y en la televisión en general se están utilizando debidamente los conceptos. Entonces ese es un poco el interés con el programa de hoy, trabajar en ese, analizar este aspecto que tiene que ver con el adecuado uso de los medios de comunicación en el tema del lenguaje y la forma en que los televidentes la abordan de manera crítica. Yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos la obligación de corregir. Entonces, nosotros, los lingüistas, los profesores de lengua materna y los periodistas tenemos una gran responsabilidad. Por eso tenemos que estar muy atentos, consultar, revisar muy bien nuestros escritos y ser muy cuidadosos en esto. Actualmente tenemos herramientas que podemos utilizar y que nos facilitan mucho el proceso. Yo creo que ya todo periodista, todo profesor de lengua debe mantener en su celular el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El profesional del periodismo debe tener una acertada apreciación del lenguaje, pero también un respeto sustancial por las personas. Comienzo por decir que en los medios de comunicación televisivos hay un error significativo, y es que las personas en cualquiera de sus intervenciones merecen el crédito, o sea, el nombre correspondiente a esa persona. Entonces no tiene sentido que por un facilismo, ¿sí?, o por considerar que no es trascendental, muchas veces en noticias que tienen un voz pop, las personas no son identificadas. Aparecen muchas personas planteando argumentos, algunos de ellos importantes o comprometedores, incluso en lo legal. Y el periodista y el medio de comunicación no se toman el trabajo de indicar el nombre. El uso del lenguaje en los medios de comunicación es de cuidado, pues ahí también se juega la credibilidad de estos. Los televidentes y los lectores son críticos y escriben a los medios. Eso da a entender el interés que muestran las audiencias por lo que está en la programación y en las agendas informativas. Hay dos tipos de lectores. Hay el lector acucioso que realmente se pilla el error, entonces o manda el correo, llama y dice, es que yo necesito que me expliquen si esta concordancia
que aparece en tal artículo es correcta o no es correcta, o si esta palabra está bien escrita, ¿cierto? A veces lo hacen por teléfono, a veces lo hacen por correo. Y existe el lector, digamos el lector, el señor jubilado, aquel que entonces llama, es que vea, esta palabra apareció mal escrita por esto y por esto. Pero yo soy jubilado de tal empresa, llevo 30, 40 años leyendo el periódico, pero no se han dado cuenta que es que ya las normas de la academia han cambiado constantemente. Entonces, por decir algo, vea, es que ya los demostrativos, el esta, el este, el solo, ya no aparecen tildados, y qué es lo que está pasando, eso siempre ha tildado. Entonces, hace 2, 3 años la academia autorizó que esas palabras se podían utilizar sin tilde. Entonces hay muchos, digamos, el que es inquieto realmente y el que se quedó. O sea, el que no ha ido como a la par con las nuevas normas de la RAE, entonces llama a reclamar. De hecho, nosotros tenemos como una suscripción a la Fundeu, que diario nos está mandando la actualización de, básicamente como de los temas coyunturales del momento, pero también hacen recomendaciones de ortografía, de las concordancias, de plurales, de por qué se usa como aquí. Entonces eso nos ayuda mucho a mantenernos como actualizados. Utilizar bien el lenguaje, es decir, hablar de manera apropiada, es fundamental para un periodista y para un medio de comunicación en general. No se concibe un error, no se concibe una mala construcción gramatical, no se concibe un error en la conjugación de verbos, como muchas veces infortunadamente puede pasar o en algunas oportunidades. Es decir, la coherencia con el idioma tiene que ser permanente, porque de esa coherencia y de esa forma de comunicarse con el televidente es que logramos que el televidente sepa, entienda y comprenda cuál es el mensaje que el noticiero o el medio de comunicación en general le está entregando. Entonces, para que el televidente conozca, sepa y comprenda, hay que darle una información adecuada, y esa información no solamente, en el caso de la televisión, es basada en las imágenes, sino que también es en la construcción gramatical del mensaje, tanto de los presentadores como de los periodistas a la hora de elaborar las notas periodísticas. Si hay algo que caracteriza y sustenta el trabajo periodístico en los medios de comunicación, es el uso que se hace del lenguaje. Sin duda la herramienta fundamental del periodista, su carta de presentación. En la narrativa audiovisual también interviene el mensaje textual, en el que la ortografía y la coherencia del escrito también es bien observado por los espectadores. Más que en televisión, en un caso mucho gazapo escrito en los periódicos. Los errores que más encuentro son errores de concordancia, errores como el ejército de Colombia detuvieron o persiguieron a los fascinerosos, errores donde el singular y el plural no casan. Obviamente el dequeísmo y el queísmo es muy común, el sino y el sino. Ahora les dio por separar la palabra a bordo, entonces lo juntan cuando es separada y la separan cuando es junta. Entorno. Y el principal para mí, que es la expresión al interior de esa expresión, para mí eso es una plaga que invadió todos los medios. Ya no dicen en, dentro, adentro, en el interior de, todo es al interior de. Y eso es como una guerra perdida, porque lo dicen los grandes directores de los medios, hasta el presidente de la República, los generales. Algo tenemos que hacer para que acabemos con esa expresión. Televisión, yo creo que es donde más expuestos están los periodistas y los reporteros, que realmente hay que admirarlos porque no tienen tiempo muchas veces de preparar su nota, y en el afán de hacer una nota bonita pueden cometer equivocaciones graves como no ser oportunos. Por ejemplo, un deportista está calentando, ya quiere salir a su competencia, llega un reportero y le mete el micrófono, literalmente, el pobre hombre sin respiración, y le quieren hacer una cantidad de preguntas.
inoportunidad muchas veces en desastres y en tragedias. Todos sabemos la audiencia que tiene un medio de comunicación, su penetración, su influencia sobre el pueblo, sobre la juventud. Entonces, si ellos no son los que dan ejemplo y cometen errores de lenguaje, maltratan el lenguaje, errores pues, de ortografía o incluso errores de presentación, malos términos. Los errores, algunas equivocaciones que pasan sobre todo en un contenido en directo, se pueden dar por la premura, el entorno o por las múltiples instrucciones que en un estudio se reciben. En ocasiones son percibidas por los televidentes. Por tranquilidad del periodista y respeto por el espectador, es importante tener el compromiso de corregir, ya sea en televisión, radio o un medio escrito. La sencillez en el manejo del lenguaje aporta a la claridad, y cuando nosotros damos muchos rodeos hacemos generalmente discursos ambiguos. Cada vez tenemos que hacer mayores esfuerzos por cualificar la ortografía, la tildación de lo que decimos. Bastante diferente es la palabra revólver con tilde o sin tilde, ¿cierto? Estamos hablando entre revólver y revolver, ¿sí? Para empezar por un detalle insignificante. Cuando uno llaman a hacerle la observación, pues para uno es bueno, porque eso le da a entender, bueno, están leyendo, se están preocupando, no están, digámoslo así, cazando los errores. Y entonces uno, pues, a veces le da pena, porque realmente que lo llamen y le digan, vea, es que ahí se fue tal error, y uno verifica y, uy, sí, es cierto. Pero también es muy bueno porque entonces, bueno, póngase más pilas que está fallando. Yo creo que es fundamental que el lector esté pendiente no solo de lo que está leyendo, sino de cómo está escrito, para que haga sus observaciones y que eso realmente nos enriquece mucho. Como podemos ver, en el caso de la televisión, no solo se trata de brindar palabras precisas, sino también de saber comunicarlas en un contexto o con algunos adornos, efectos, musicalización, imágenes que acompañan al presentador mientras hace la narración. De ahí su responsabilidad social y respeto por la audiencia, pues en muchas ocasiones los medios son un punto de referencia y tienden a influir en quienes los siguen. Ahora la gente se ha vuelto muy familiar, muy coloquiales son las entrevistas, pero no por eso se le quite el reconocimiento a los títulos. El Papa es alguien muy cercano a la gente, pero por el hecho de ser tan cercano, que no pierda su título de su santidad. Que cuando se dirijan a una persona importante, su excelencia, señor, señora, señor ministro, eso puede hacerse sin perder la cordialidad y el asunto puede fluir mucho mejor la entrevista. Son pequeños tipsitos y recomendaciones que uno haría. Otro de los asuntos muy importantes es el dequeísmo. Es muy común y lo escuchamos en discursos no solamente de los periodistas, sino de las personas que entrevistan, de los mismos políticos. Hay una pequeña clave para evitar el dequeísmo y es haciéndonos nosotros mismos una pregunta. Si yo digo, yo pienso que es importante el buen manejo del lenguaje, entonces yo me pregunto, ¿qué pienso yo? Que el buen manejo del lenguaje es importante, el de no se necesita en la respuesta, entonces tampoco debe ir en la expresión. En cambio yo puedo decir, estoy segura de que si ustedes leen la nueva ortografía de la Real Academia, ustedes mejorarán sus procesos de escritura si lo aplican. Entonces, ¿de qué estoy segura yo? De que si ustedes leen, entonces con esa pregunta casi nunca nos equivocamos. Hay otros aspectos que uno también quiere indicar. Por ejemplo, la adjetivación, ¿sí? El incluir algunos extranjerismos o palabras muy técnicas se convierten en una dificultad para el televidente, porque ese lenguaje técnico, que en algunos casos hace parte de un grupo social específico,
aleja a muchas personas. Y digamos que la gran mayoría de la población que observa la televisión no está conectada con el lenguaje, por ejemplo, de las redes sociales, ¿sí? Que es un lenguaje muy específico. Entonces, situaciones como esas generan en los televidentes un vacío, ¿cierto? Porque si no entendiste ese término, obviamente no logras comprender el contexto de esa noticia o de esa información. Otro de los errores es que muchas personas, por el temor a caer en el dequeísmo, no usan el de nunca, y eso también es un error, porque fíjate, estoy segura de que si tú estudias vas a lograr tus objetivos. ¿De qué estoy segura? De que ahí necesita el de. Entonces, tanto es un error poner el de cuando no se necesita, como omitirlo cuando se requiere. Hay otra que es importante, que tiene que ver mucho con el manejo o el conocimiento del idioma. En alguna oportunidad oímos a un reportero también que dijo: voy a entrevistar en este momento al operador del equipo. Quería entrevistar al cirujano que iba a operar a uno de los miembros del equipo. Salió en un medio escrito importante: el doctor fulanito de tal tomará el timonel de la empresa. Eso está mal dicho. Será el timonel de la empresa o tomará el timón de la empresa. Entonces es importante que la gente se capacite. Son cosas sencillas, mínimas. No es fácil salir al aire y no tienen muchas veces tiempo de preparar, pero yo pienso que eso hace la diferencia entre un buen reportero y uno que no se haya preparado. En el periodismo deportivo, en ocasiones son utilizadas frases que a algunos incomodan. Esto dicen algunos expertos que consultamos sobre el tema. En la televisión y en el periodismo deportivo hay que erradicar, abolir los sobrenombres, los apodos, los alias. No considero que le contribuya en nada a una persona que la llaman la rata, el chigüiro, el sapo, o sea, que ni en el periodismo deportivo, ni en otros ámbitos que obviamente se excluyen cuando una persona dentro de un proceso legal, de una investigación, hay un alias al que corresponde, ¿sí? Ese tiene un sentido legal, pero eso de estarle poniendo sobrenombres a las personas, considerándolas con lo que algunos periodistas considerarían que es un eufemismo, o que es una valoración, o que es una similitud, considero que es un irrespeto y que es una de las prácticas que hay que modificar. Sobre todo porque esas prácticas de incluir los sobrenombres corresponden al empirismo, a la jerga, ¿cierto? Entonces ese es también otro de los llamados de atención que yo hago sobre el trabajo del respeto de las personas. El lenguaje en los medios de comunicación aporta al conjunto de la información y permite que sea coherente y aceptado. Continuamos una serie de reflexiones y de consideraciones sobre el lenguaje y la lingüística en un medio audiovisual. Sin duda, son muchos los elementos a tener en cuenta bajo la premisa de que son varios los factores que inciden en el resultado final y que determinan la influencia más o menos oportuna en los telespectadores. El lenguaje es complejo y fácilmente podemos caer en algún error. Otra de las cosas es que estamos en la obligación de mantenernos actualizados. La Real Academia constantemente está haciendo cambios y nosotros vemos que al consultar el diccionario encontramos, por ejemplo, artículo en proceso de corrección. Tenemos que estar pendientes de esto. ¿En qué consiste la labor de la corrección del colombiano? Realmente la obligación básicamente está enfocada a las páginas editoriales, a las páginas de opinión. ¿Por qué? Porque la mayoría, digamos, el 99% de los artículos son de colaboradores externos, no son de gente del periódico, sino y son economistas, políticos, de todas las profesiones. Entonces ellos mandan su texto, pero realmente la corrección en cuanto a redacción, ortografía, gramática, es responsabilidad del periódico. Entonces por eso se le presta mucha atención. Son lecturas de 3, 4 veces a una página. La idea es que salga impecable y porque pues, las páginas de opinión son como el corazón del periódico, ¿cierto?
y un texto mal corregido, un texto con errores, pues le quita credibilidad, le quita seriedad. Usted ve un texto mal escrito o con errores de ortografía o con mala redacción, inmediatamente deja de leerlo y dice, no vale la pena realmente leer esto. Redes sociales, ¿sí? El Internet, poco le prestan de atención a esa cualidad que efectivamente tiene que incluirse en la redacción, en la edición, y un aspecto también sustancial. Esa es una responsabilidad compartida. O sea, allí no se podrá decir es responsabilidad del editor, es solo responsabilidad del periodista. Es el medio de manera integral el que tiene que garantizar un elemento que es estético, pero también pasa, obviamente, por el entendimiento del mensaje, la ortografía. Ejemplo también, hay quienes llegan a decir, es que ninguna palabra escrita en mayúsculas se debe tildar. Recordamos que el acento no desaparece y es la tilde la que indica dónde va el acento, ¿cierto? Entonces, si por ese facilismo decir que todo lo que vaya en mayúsculas no lleva tildes, pues le estamos recordando que la indicación de la Real Academia, pero también del sentido formativo que generan los medios de comunicación, lo indica. Yo diría que los signos de puntuación cumplen un papel similar al que cumplen las señales de tránsito. Sí, te guían todo el proceso. Eso mismo ocurre. Entonces nosotros tenemos que ponerle cuidado. Incluso en ese libro de la nueva ortografía que sacó la Real Academia hay unos apartados muy buenos sobre el uso de cada uno de los signos de puntuación y traen ejemplos. Porque fíjate, una coma puede cambiar totalmente la idea de lo que tú estás expresando y llevar a que la interpretación cambie totalmente, incluso en el análisis de las normas. ¿Qué es un cazagasapos y cómo debe actuar ante el medio de comunicación? Un cazagasapos, pudiéramos decir que es una actitud que está concentrada en personas y de alguna manera valoro positivamente cuando algunas personas con una formación académica, intelectual, empiezan a enseñarnos, a educarnos a través de esas observaciones que ellos hacen. Hemos sido en mi familia un poco exigentes en el tema, con los hijos y pues en su trabajo han demostrado que valió la pena que hubiéramos sido exigentes. Compartimos muchísimo. Las gazapos o los errores o los términos nuevos o las cosas buenas que hay, porque no solamente esto es para encontrar errores, sino para elogiar y calificar bien las cosas que se hacen bien. Comunicamos, tratamos de mandar un correíto y de todas maneras, si de pronto no llegó al medio, que es lo que uno quisiera, sirve de ejemplo y sirve de aprendizaje para todos los que estamos en el círculo que comentamos. Pero la invitación es aprender, compartir y si hay la oportunidad de hacer caer en la cuenta a los que han cometido el error, excelente. ¿Qué es lo que me parece esencial e importante? Que esos cazagasapos ejerzan un derecho tan importante como tiene el defensor del televidente o el defensor del lector o el defensor del oyente, cuando nos permiten además a toda la comunidad a través de esos gazapos aprender. Entonces no se convierte en una crítica personalizada, sino que es una crítica constructiva. O sea, efectivamente ese cazagasapos se convierte en un maestro a través de ejemplificar con los errores, con las imprecisiones que tienen los demás, generar un sentido formativo distinto al que uno consideraría el crítico, ¿sí? Pero que no trasciende en esa labor. Los presentadores deben o no ajustar la información cuando se da una noticia. ¿Es política del noticiero? Al Comité Defensor del Televidente también llegan inquietudes como esta. Yo desde hace días estaba inquieto con un asunto que puede ser menor, pero que sé que a algunas personas les molesta.
Los noticieros de Teleantioquia me parecen excelentes, me parecen muy buenos los presentadores, su presentación personal, su ritmo de lectura, todo en general. Pero mi crítica es que muchas veces cuando dan una noticia, pero más que una noticia, cuando hay ¿cómo se dice? Desde una corresponsalía, algún informe de un reportero de los pueblos y demás, muy completo por demás, al terminar, las presentadoras sobre todo, todos lo hacen, pero más las niñas, le enciman opiniones personales, de su cuenta. Entonces mi inquietud es, eso es una política del canal. Me parece que esas opiniones personales pues nadie las está preguntando, me parece que eso no agrega valor y me parece que si son presentadores de noticias no tienen que hacerlo. Si están haciendo un programa de opinión, por supuesto que sí, porque tienen que interactuar con los entrevistados y demás, pero no cuando están fungiendo como presentadoras. Para el noticiero siempre será importante, muy importante, la retroalimentación con el televidente. Que el televidente nos haga saber sus pensamientos, sus opiniones y sus sugerencias frente al desarrollo de la emisión del día a día. Concretamente en Hora 13 hay un manual de estilo que tiene por objeto trazar las líneas generales y específicas de cómo debe ser el trabajo desde los editores, el archivo, pasando por los periodistas, camarógrafos, conductores, en fin, todo el personal y por supuesto los presentadores, que son los que ponen la cara al aire todos los días. En ese orden de ideas, no es política del noticiero que el presentador, al terminar las notas, haga algún comentario editorializante, en muchos casos como ha pasado, acerca de un tema o de otro, en ningún caso. Ni cuando es de orden público, ni cuando es de deportes, ni cuando es muy bonito, ni cuando es muy triste. En ningún caso hay esa instrucción. Digamos que yo entiendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo que el presentador, al igual que el periodista, recibe la información o conoce el tema y lo afecta de dos maneras, como persona y como periodista, como presentador. Entonces, se puede dar el caso que a veces arrastrado por ese ser humano que hay en nosotros, primero que cualquier cosa, pues es apenas lógico que emita cualquier concepto. En la elaboración de las noticias siempre hay filtros, tiene que haberlos. Es una corrección. Es como en los periódicos el corrector de estilo, en el caso de los noticieros de televisión es el jefe de redacción quien se encarga de darle una mirada muy cuidadosa al contenido escrito y no solamente por la construcción gramatical del mismo, sino también por la rigurosidad periodística que nosotros tenemos que observar al construir la historia, porque de una mala utilización del lenguaje puede venirnos una demanda, por ejemplo, o decir una mentira o incurrir en un error grave. Entonces, siempre hay, pues primero el rigor del periodista que debe ser muy juicioso a la hora de escribir, pero también el jefe de redacción y o el director, en nuestro caso, estamos atentos a revisar cada nota, el contenido de ellas y por supuesto más de una vez las hemos devuelto porque no están con el rigor que deben tener y entonces se devuelve y hay que volverla a hacer, hay que redactarla de nuevo y hay que ser mucho más cuidadosos en ese trabajo periodístico. Desde los periodistas, al ser autocríticos, el analizar la construcción de los discursos informativos debe ser un valor. Cuando hay crítica, se aprende, se hace constructivo y más aún cuando de lo público se habla. Los recursos expresivos literarios en televisión dependen del contexto informativo ante el que nos encontremos. Hay que saber apreciar esto. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte
El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.